Al crear presentaciones en PowerPoint, ha de respetarse la consistencia. El diseño debe coincidir en todas las diapositivas y la posición de los logotipos e imágenes no deberían cambiar. Las modificaciones más pequeñas en la colocación de los elementos de diseño recurrente tienen un impacto negativo en los destinatarios. Por supuesto, los encabezados y las fuentes también deben utilizarse con coherencia. Realizar a mano el diseño de cada diapositiva, pegando cada vez los elementos fijos y recurrente, además de ser un trabajo que requiere mucho tiempo y precisión, no garantiza que el diseño de la presentación sea uniforme. El patrón de diapositivas de PowerPoint permite evitar errores al posicionar los elementos o los objetos. Además, garantiza la uniformidad de la presentación y ahorra tiempo y esfuerzo. Si creamos una diapositiva patrón con el patrón de diapositivas de PowerPoint, podremos utilizarla como plantilla de diseño para todas las otras diapositivas. La ventaja es que solo tendremos que diseñar el patrón una vez, tras lo cual solo deberemos preocuparnos por el contenido de la presentación. En esta lección aprenderemos a cómo editar un patrón de diapositivas y cómo trabajar de forma inteligente con la popular herramienta de presentación. Si queremos que todas las diapositivas contengan la misma fuente e imágenes como logotipo, podemos realizar los cambios en un solo lugar, y ese es en el patrón de diapositivas, y se aplicarán a todas las diapositivas. Comencemos entonces dirigiéndonos a la vista del patrón diapositiva. Hacemos clic a la ficha Diseño Vista y luego clic al comando o botón Patrón de diapositivas. Al encontrarnos en esta vista, la cinta cambiará mostrando en primer lugar la ficha Patrón de diapositivas. Las herramientas activas cambiarán en función de que si estamos trabajando sobre la diapositiva principal o si lo hacemos sobre uno de los diseños. Básicamente la diferencia es que las herramientas del diseño de patrón solo están disponibles en las diapositivas de diseño. En el lado izquierdo aparece una vista en miniatura de todos los diseños de las diapositivas posibles. La vista patrón de diapositivas muestra dos tipos de elementos: el patrón de diapositiva y los diseños asociados a él. El patrón de diapositiva es la diapositiva especial que almacena información sobre la plantilla de diseño aplicada, que incluye temas, estilos de fuente, tamaño y posición de los marcadores. Incluye una serie de diseños que poseen a su vez información sobre la ubicación de los marcadores de las diapositivas. Una presentación puede contener varios patrones de diapositivas. Al señalar la miniatura del patrón de diapositivas sin hacer clic, podemos ver que aparece después de unos segundos el nombre, es decir, el tema que está asociado, que en este caso es el tema de Office, así como los números de las diapositivas a las que se le aplica el patrón. Al señalar un diseño, vemos su nombre también y el número a las que ese diseño se aplica. En este caso nos sale que es el diseño diapositiva de título y que está utilizándose en una diapositiva. Entonces, la diapositiva superior, que es la primera, es el patrón propiamente dicho. Y debajo encontramos los diseños de las diapositivas correspondiente a dicho patrón. Esta es la diapositiva principal y su diseño se transferirá a todas las demás diapositivas. Cuando el patrón de diapositivas se modifique, todas las diapositivas que se basan en dicho patrón reflejarán dichos cambios. Sin embargo, la mayoría de los cambios que realicemos probablemente se hagan en los diseños de las diapositivas relacionados con el patrón. Y cuando realizamos cambios en los patrones de diseño y el patrón de diapositiva en la vista patrón de diapositiva, otras personas que trabajan en la presentación, cuando estén en la vista normal, no podrán eliminar o editar accidentalmente lo que hemos realizado. Por el contrario, si se está trabajando en la vista normal y observamos que no se puede editar un elemento en una diapositiva, por ejemplo, ¿por qué no puedo quitar una imagen? Es posible que lo que está intentando cambiar se haya definido en el patrón de diapositivas o en un patrón de diseño. Para editar el elemento se deberá cambiar a la vista patrón de diapositiva. Conviene editar el patrón de diapositiva y los diseños antes de empezar a crear las diapositivas individuales. De ese modo, todas las diapositivas que se agreguen a la presentación estarán basadas en sus modificaciones personales.
Si editamos el patrón de diapositivas y los diseños después de crear las diapositivas individuales, tendremos que volver a aplicar los diseños cambiados a las diapositivas existentes en la presentación en la vista normal. Como hemos mencionado, las diapositivas de diseño están vinculadas al patrón de diapositivas de PowerPoint. Esto quiere decir que la estructuración de la diapositiva patrón se aplica a todas. Sin embargo, podremos hacer modificaciones en los diferentes esquemas. Todos los ajustes posteriores realizados en el patrón de diapositiva, como insertar imágenes, cambiar fondos o formatos de texto, se transfieren automáticamente a las otras diapositivas. Sin embargo, todos los cambios que realicemos en las diapositivas de diseño, es decir, en estas, solo se guardarán en estas y no se aplicará al resto. Disponemos de herramientas que ya hemos visto que nos permiten editar el tema o el fondo. También otras para configurar la página y modificar la orientación de la diapositiva. El comando insertar patrón de diapositivas que se encuentra dentro del grupo editar patrón nos va a permitir incluir otro patrón en la presentación. De esta forma, al tratar de insertar nuevas diapositivas, podremos escoger entre los diseños de ambos patrones, pudiendo así escoger entre dos temas distintos, por ejemplo. Otras opciones interesantes del grupo editar patrón son eliminar, que permite eliminar diseños. También tenemos el comando conservar, que permite que el patrón se mantenga en la presentación a pesar de que no haya ninguna diapositiva basada en él. Si cerramos la vista patrón de diapositiva con el correspondiente botón que se encuentra en la cinta de opciones, volveremos a visualizar la vista normal, es decir, la vista donde trabajamos. Volvemos a la vista patrón de diapositiva, dirigiéndonos a la ficha vista y luego patrón de diapositiva. Dependiendo de las diapositivas que queremos editar, simplemente hacemos clic sobre la diapositiva en el panel izquierdo y luego lo podremos ver en vista grande al lado derecho. Ahora debemos establecer el tema principal en la diapositiva patrón. Podemos elegir entre una variedad de colores, fuentes y efectos especiales. Podemos crearlo nosotros o simplemente utilizar las plantillas que PowerPoint proporciona. En este caso, empezaremos editando el patrón de diapositivas, que es la primera diapositiva que aparece. Podremos seleccionar o crear el tema para el patrón de diapositivas de PowerPoint. Para este ejemplo, estamos trabajando con el tema de Office, que es el predeterminado, es por eso que el fondo es blanco. También podemos insertar imágenes, logotipos o símbolos en la diapositiva patrón. Estos también se transfieren automáticamente a las otras diapositivas. Como nosotros deseamos que en todas las diapositivas aparezca el logo de la USMP, simplemente debemos ir a la pestaña Insertar. Luego, clic al botón Imágenes. Como la imagen del logo USMP se encuentra en el disco duro de nuestro computador, seleccionamos la opción desde este dispositivo. Se abre el cuadro de diálogo de Insertar imagen y lo que tenemos que hacer acá es simplemente seleccionar la imagen que deseamos insertar, que en este caso es el logo de la USMP, y luego clic al botón Insertar. Después de insertar el logo, podemos observar que se aplicó a todos los diseños de las diapositivas. Pero en este caso lo vamos a arreglar y lo vamos a modificar y ubicar en el lugar correcto, que es en la parte superior derecha. Recordemos que nosotros podemos modificar también los marcadores de posición que hemos explicado en lecciones anteriores, así como eliminarlos si deseamos. En este caso simplemente lo vamos a acomodar para poder visualizar correctamente el logo de la USMP. Y como hemos mencionado, si nos dirigimos a cualquiera de las diapositivas, a los diseños, podemos apreciar que en ella aparece también el logo de la USMP, porque lo hemos insertado en el patrón. Aquí podemos ajustar el diseño de la diapositiva según nuestras necesidades. En el primer diseño de la diapositiva, que viene a ser la segunda diapositiva que aparece en el panel izquierdo, podemos modificar algunas opciones. En este caso modificaremos el fondo de esta diapositiva y le aplicaremos un color de relleno degradado. Y como también hemos explicado en lecciones anteriores, lo podemos realizar desde la ficha patrón de diapositiva. En el grupo fondo, clic al comando estilos de fondo y luego elegimos la opción formato del fondo. Se abre el panel de dar formato al fondo al lado derecho.
Pero también tenemos otra opción de abrir y acceder al mismo panel, que es hacer clic derecho sobre la diapositiva en un área despejada y luego seleccionar la opción Formato del fondo. Ambas nos va a permitir abrir el panel de dar formato al fondo. Ahora seleccionamos el tipo de relleno que deseamos aplicar al diseño de nuestra diapositiva, que en este caso es un relleno degradado, y podemos elegir un degradado preestablecido. También podemos cambiar la dirección, como sabemos. Cuando visualizamos, podemos ver que solo el fondo se ha aplicado al diseño de la diapositiva actual y no a los otros. Después de hacer los ajustes en la vista de diapositiva, podemos aprovechar las ventajas del patrón de diapositivas de PowerPoint. Regresamos a la vista normal, cerramos haciendo clic en el botón correspondiente. Ahora hemos pasado a la vista normal, como podemos observar, y cada una de las diapositivas correspondientes pasará a tener el diseño. En este caso, el fondo que hemos aplicado aparece y también el logo. Por supuesto, nosotros podemos cambiar y adaptar cada elemento individualmente en las diapositivas individuales. Sin embargo, los cambios realizados de esta manera solo se aplican a la diapositiva correspondiente. Si nosotros hacemos clic al comando Nueva diapositiva, podremos apreciar ahora que en temas de Office aparecen los diseños, y en este caso todos los diseños tienen el logo de la USMP, porque nosotros hemos editado el patrón de diapositiva. Si insertamos diseño en blanco, podemos apreciar que también aparece el logo, porque nosotros, vuelvo a repetir, hemos insertado este logo en el patrón de diapositiva y eso nos va a permitir que cualquier diseño que insertemos va a tener el logo. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre patrón de diapositivas.